Hola, soy Nelly y te voy a explicar este vídeo de Autoescuela Super Express. Seguimos con los mandos del vehículo. Como ves, es un tema muy sencillito. ¿Vamos? Los coches, de momento, no hablan y para comunicarse contigo usan el tablero de instrumentos. Este tablero te permite, con una simple mirada, controlar el funcionamiento de tu vehículo mediante luces, también llamadas testigos o chivatos, y aparatos de medida. Vamos a ver los principales indicadores del tablero de instrumentos. El indicador de luces te servirá para saber qué luces llevas puestas, las cortas, las largas, las de posición o ningunas. Uno muy importante, el indicador de combustible. Aparte de ser un testigo luminoso, también es acústico. Cuando te queda poco combustible, te avisa con tiempo. Y tu coche, por muy sencillo que sea, también te avisará cuando se quede sin gasolina. ¡Se parará! El indicador de la temperatura del líquido de refrigeración. Viene a ser un termómetro que te indica la temperatura del líquido que se usa para enfriar el motor. En vez de un termómetro, puede ser que tengas un testigo luminoso que se enciende cuando la temperatura es demasiado alta. Seguimos con el tablero de instrumentos. El motor necesita estar bien engrasado, bien lubricado para funcionar bien. Para eso se le echa un aceite especial que entra en el circuito de lubricación del motor. Cuando se enciende el testigo de la presión de aceite o su aguja baja por debajo del mínimo, indica que hay una avería de engrase. En este caso, debes parar el motor inmediatamente y averiguar la causa. Puede que se haya gastado el aceite o incluso que haya una avería en la bomba de engrase. Mucho ojo con esto. Si circulas con un motor mal refrigerado, te lo puedes cargar. Lo puedes gripar, que dicen los mecánicos. Si te subes en un coche que está aparcado y no tienes la llave de arrancar el coche, si intentas mover el volante, este se bloquea de modo que no puedes girarlo. Se trata de un dispositivo antirrobo. La norma de tráfico dice lo siguiente: los automóviles, cuando lo disponga la reglamentación, deben estar provistos de un dispositivo contra su utilización no autorizada, que permita poner fuera de servicio o bloquear un órgano esencial del vehículo a partir del momento en que éste quede estacionado. Una cosa es el antirrobo, que sí es obligatorio, y otra la alarma, que es la que suena en caso de que te abran el coche o intenten moverlo. Pues ya hemos visto los mandos más importantes que encontrarás en un turismo. Ahora vamos a ver los de las motocicletas. ¿Pero para qué? Si tú te estás sacando el carnet B. Pues tiene sentido, ¿se te ocurre? Si recuerdas el tema de documentación, vimos que con el B puedes conducir motos, si tienes al menos 3 años de antigüedad como conductor. Puedes llevar las motos de la clase A1, motos no muy potentes, mientras lo hagas dentro del territorio nacional. Pues ya hemos visto los mandos más importantes que encontrarás en un turismo. Ahora vamos a ver los de las motocicletas. ¿Pero para qué? Si tú te estás sacando el carnet B, pues tiene sentido. ¿Se te ocurre? Si recuerdas, en el tema de documentación, vimos que con el B puedes conducir motos. Si tienes al menos 3 años de antigüedad como conductor, puedes llevar las motos de la clase A1, motos no muy potentes, mientras lo hagas dentro del territorio nacional. En la moto no tienes volante, sino manillar, y los mandos los tienes en las manetas. Mandos en la maneta derecha, una palanca para el freno delantero y en el puño el acelerador que accionas girándolo. En la maneta izquierda tienes una palanca para el embrague, el mando para señales acústicas, es decir, el pito de la moto, y los interruptores de alumbrado e intermitentes. Y también tienes mandos para los pies. En la mayoría de motos, con el pie derecho
se suele accionar el freno de la rueda trasera y con el pie izquierdo la palanca del cambio de marchas. Ahora, lo mejor es que hagas las preguntas de este vídeo. Verás que no son muy difíciles. Luego podrás pasar al siguiente vídeo. ¡Ánimo! Y sácatela, la teórica.